Hola, buen día tengan todos ustedes. Hoy vengo a traerles un video nuevo donde les muestro y explico un poco en lo que he estado trabajando en estos días. Como vieron en el título, hoy no les traigo un modelo como tal, sino un casco de tamaño real, basado en un personaje de un Power Ranger. Y bueno, sin más preámbulo, empecemos con nuestro video. Antes de crear el casco a tamaño real, nosotros diseñamos y calculamos el casco a una escala más pequeña, para ser más preciso, a una escala de 1:50. Esto lo hacemos por dos razones: una es para comprobar que las piezas encajen y no gastemos tanto material si lo hiciéramos en grande, y la otra es por comodidad de sacar más fácil las piezas del casco. Los pasos para el diseño de plantillas es el mismo que siempre ocupamos: traspasar las piezas, recortarlas con cuidado y al final las pegamos correctamente. Terminado el casco a escala, comprobamos que las piezas estén bien hechas para que después, las llevemos a una mayor escala en papel bond. Como es de un tamaño real, decidimos reciclar y ocupar cartón para este proyecto para darle una mejor rigidez y resistencia. En este paso, hacemos lo mismo que si fuera una escala más pequeña. Marcamos con nuestro aguijón las plantillas en nuestro cartón y recortamos cada pieza con cuidado. Una vez terminado este proceso, empezamos a doblar cada pieza y a pegarlas. Como son piezas de cartón, el gramaje es más grueso que una hoja cartulina. Es por eso que se deben de pegar cada pestaña en todas nuestras piezas. Nosotros recomendamos utilizar hojas de papel normal para las pestañas, puesto que estas son más fáciles de pegar y darle la forma al casco. Una vez pegadas las piezas, las vamos acoplando parte por parte hasta terminar la estructura del casco. Repetimos los pasos con la parte de abajo de nuestro casco, colocando y pegando las pestañas donde deben de ir, dando como resultado la estructura faltante. Terminado de pegar las piezas de nuestra estructura y comprobar que todo esté bien pegado, nuestro siguiente paso sería forrar todo el casco para ocultar las grietas que se ven por las líneas de doblaje. Una vez forrado todo el casco, lo pintamos de un color base, que en este caso es el color negro. Verificamos que no haya grietas u hoyos que se noten, para después pintar los colores faltantes. Forramos la mitad del casco con cinta masking para poder pintar de color plateado la otra mitad del casco, y después la removemos con cuidado cuando la pintura se seque. Una vez realizado esto, el casco quedó de la siguiente forma. Checamos que no haya manchones de pintura en el casco, para poder ir al siguiente proceso de detalle. Con tiras de papel delgadas, las vamos colocando con pegamento para dar los detalles de líneas blancas que van a ir en todo nuestro casco, dando como resultado las líneas blancas del casco original. Para el visor se utilizó papel celofán de color amarillo y acetato transparente, esto para disimular el cristal del visor que lleva nuestro casco. Colocamos dos rectángulos iguales de acetato, y en medio ponemos nuestro papel celofán, y con cinta lo pegamos alrededor para sellarlo. Podemos ver que gracias a que el acetato y el celofán son transparentes, se puede ver a través de ellos. Hacemos pequeños agujeros alrededor de nuestro visor para que después, con dos tiras largas de papel, los pegamos una en contra de la otra, pero solo poniendo pegamento en medio de los círculos de nuestro visor, con el fin de ajustar las dos caras de papel al visor y así sea más fácil el poder pegar el visor al casco. Repetimos este paso con los otros lados del visor con papel delgado, y una vez terminado, lo pegamos y ajustamos a nuestro casco para terminarlo por completo. Con esto concluimos lo que sería el casco en sí. Este fue un proyecto un tanto retador, ya que nunca antes habíamos probado con materiales como lo fue el cartón, y la técnica de forrar una pieza así con papel. Al final el casco quedó resistente a golpes y también resistente al agua, dando como resultado una pieza única y realizada con una nueva técnica. Y bueno, eso fue todo por esta ocasión, espero les haya gustado y les haya servido de algo. Por favor no olviden en suscribirse a este canal si quieren ver más videos así. Síganme en mis redes sociales para adelantos a nuevos y próximos proyectos. Muy buen día y muchas gracias.